realmente a quién va dirigida esta novela. Entre otras cosas porque cuando uno dice voy a embarcarme en esta nueva aventura, pues qué mejor que hacerlo en casa, ¿no? Y vamos, los que sean de fuera de Cádiz, que quieran apuntarse, están totalmente admitidos, ¿eh? Que aquí no lo vamos a echar. Entonces, qué mejor que hacer una novela que se situase en Cádiz y que tuviese el misterio y los fenómenos paranormales como principales ingredientes. Una vez que estaba ya decidido que sería Cádiz la ciudad donde se desarrollara la mayoría de la trama, pues había que elegir los escenarios. Y si había un lugar que a mí desde pequeño, desde niño, yo he visto que tenía como un halo de misterio especial, era la Alameda. Yo no sé ustedes la imagen que tienen de la Alameda. Yo la Alameda siempre la recuerdo de noche. Además, de noche la Alameda no es excesivamente iluminada. No está excesivamente iluminada y para colmo tampoco es que haya mucha gente a ciertas horas de la noche. Con esos árboles tan gigantes, con ese ficus impresionante que tienen allí, yo siempre pensaba que a ciertas horas de la noche, en ese silencio, ¿no?, donde solo lo rompe el sonido del mar o el sonido de los árboles cuando lo mueve el viento, se te aparece alguien para preguntarte la hora y se te frena aquí. Entonces, tenía claro que aquel escenario tenía que aparecer. Y así se lo comenté a la persona que fue la encargada de esta aventura. Bueno, le comenté el argumento, le comenté el escenario donde daba comienzo a la historia. Yo creo que no tardó ni una semana y me enseñó el boceto y yo le dije, conociendo como lo conozco, le dije, hasta lo que tú quieras. Y aquí está, lo que él quiso. El autor de esta aventura es mi hermano Fernando de Besa, a quien le doy desde aquí las gracias y mi más sincera enhorabuena, y yo creo que un aplauso se merece. Vale. Bueno, y si aparecía un lugar como la Alameda y ese encanto que la envuelve, si además de encanto, pues tenía que aparecer a la fuerza el barrio del Pópulo. Porque el barrio del Pópulo, que es el más antiguo de Cádiz, uno va paseando por aquí y se va encontrando como trozos, ¿no?, de nuestra historia. El Teatro Romano, por cierto, sobre el que estamos ahora, estamos sobre el Teatro Romano, en la Casa del Obispo, la del Almirante, el Callejón del Duende, y luego esos arcos tan conocidos como es el del Pópulo de los Blancos. Y en ese barrio del Pópulo, si hay un lugar emblemático por lo que significó y significa para la ciudad, hoy en día es el sitio donde hoy nos encontramos. Cuando decidí que quería publicar esta novela, tenía clarísimo desde el primer momento que la quería presentar allí. El lugar de la lujuria, el sitio de la perdición. ¿Qué no habrán vistos? Qué fino, ¿no? ¿Qué no habrán visto estas paredes? Las paredes del Pai Pai. Bueno, cuando vine aquí para hablar con los responsables de la presentación del libro, me contaron tantas cosas tan interesantes que dije, bueno, yo quiero compartirlo con todos ustedes. Por eso, para contarnos un poco la historia del Pai Pai, tengo aquí a mi lado a Paloma, que es la actual dueña de este café teatro. Buenas noches, Paloma. Hola, buenas noches. Bueno, el Pai Pai es uno de los escenarios del regreso de Inés. Nos situamos a finales de los años 50, 1959. Paloma, ¿cómo era el Pai Pai en esta época tan difícil? ¿Cómo era aquella? Yo no estaba, ¿eh? No. Me he dado cuenta, no sé. Ni tengo edad. Pero, evidentemente, cuando me hago cargo de este local, no es casual. Evidentemente era porque dentro de las historias que me habían contado de esta ciudad estaba, y era muy importante, el Café Teatro Pai Pai. Que entonces no era café teatro, sino sala. Era una sala de espectáculos donde evidentemente había espectáculos que duraban un tiempo, estaban en cartel durante 3 o 4 meses. Y luego había una banda en directo, que era muy curioso porque la banda la componían pues desde los panaderos, los mismos panaderos, hasta militares, que además de su momento oficioso, tenían el momento ocioso en el que también se ganaban la vida. Entonces no era la sala que la gente recuerda, sino era una sala en un momento en el que Cádiz estaba lleno de barcos en el muelle y por tanto había también una necesidad de ocio a la usanza, es decir, trasladándonos a esos años y no a estos, imaginando que la lentejuela, la pluma y todo ese tipo de cosas
en una España bastante gris, bastante triste y deprimida por la situación en la que históricamente en ese momento se encontraba. Nada tenía que ver con lo que ocurría en esta sala, donde había pues casi 50 camareros de botonadura dorada y con palomitas que recibían con un portero extraordinario a la gente que llegaba a la sala. Había una pista de baile que cogía justo ese espacio y el escenario estaba al fondo. Las columnas no existían, las pusieron a posteriori, desgraciadamente, porque entre las cosas que ocurrieron en esa época fue que se desplomó el techo y cayó un cuarto de baño sobre la pista de baile, ¿no? Pero evidentemente ese es los siglos dorados, en donde era una sala de fiestas que venía lo mejor de los espectáculos de España, recababan aquí. A un lugar como desgraciadamente el gaditano tiende más a recordar la época posterior, y donde supuestamente había mujeres de alterne, que nunca fue un prostíbulo, lo diré. Claro, eso, quería que aclararas eso, porque mucha gente puede tener esa idea. Pero sí, esa era la idea, pero no era la realidad. Había mujeres de alterne, pero aquí no había prostíbulo. Había espectáculos y luego, si luego la gente quería irse con las señoras que habían alternado, era cuestión suya, pero aquí no había ni habitaciones ni nada de eso. Habían espectáculos y una banda que estaba durante toda la noche tocando. Evidentemente era la época en la que había muchísimo turismo, donde había muchísimos barcos, muchísimo americano, y donde pues el ex dueño del Pai Pai se hizo con más dinero del que yo me haré nunca, eso se lo aseguro. Paloma, por este escenario han pasado, por aquí han pasado muchos conocidos, mucha gente conocida de este país. ¿Tienes alguna anécdota así que te recuerde? Anécdotas hay miles de las anteriores y de las en este siglo, en este momento del Pai Pai. En las anteriores pues han pasado artistas desde Lola Flores hasta Maciel, hasta Sara Montiel, o sea, era un sitio de espectáculo donde existía el Teatro Falla, entonces todavía hubo una época en la que estaba en rehabilitación, entonces casi todos los espectáculos se hacían aquí. En fin, un momento muy distinto de la ciudad, donde no había salas alternativas ni nada que semejante o parecido, lo único que existía era el teatro y poco más, con lo cual, el cine cómico. Con lo cual, ver espectáculos de otra índole, que no era precisamente lo que necesitaba una ubicación como el Gran Teatro Falla, pues se llevaban a cabo en esta sala, como una sala de fiesta tipo Molino Rojo, en esa tesitura, ¿no? Y en la actualidad, pues bueno, en la actualidad no solo han pasado gente con fama y conocidos para el gran público, como bueno, evidentemente Javier Ruibal, que lleva su nombre, o como, ¿qué te digo? Ahora mismo me parecería feísimo nombrar algunos, claro, que se te quedaría en el pero para mí lo más importante es que Cádiz tenga esa continuidad de tener un espacio también para los artistas que comienzan. Claro. Y que de esa manera pues, puedan ensayar, digamos, o dar sus primeros pasos o tener un contacto con el público, que evidentemente para un artista es fundamental el poder tener referencia de cómo queda su arte sobre un escenario y cerca del público. A mí me gusta incluso la palabra, ¿no? Café teatro, que palabra tan poco utilizada, por desgracia, ¿no? Aquí. Joder. Paloma, cierra el Pai Pai sobre el 75-76 más o menos, y casi 20 años después vuelve a abrir. ¿Cómo nace esa iniciativa? Entre otras cosas porque yo soy narradora, oral escénica, y estoy de festival en festival por medio mundo. Y una de las experiencias que tengo es que en Venezuela estoy contando un cuento, a mí también dentro de un cuento mío nombré al Pai Pai, y de repente pues cuando termino de contar el cuento me bajo, se acerca un señor y empieza a decirme: el Pai Pai está en la calle Silencio, en el barrio del Pueblo. Claro, aquello a mí me sobrecogió porque era impensable que una persona de fuera de nuestro país conociera tal detalle de una sala que supuestamente en los últimos años, en un barrio donde la gente ni siquiera ya quería pasar por luego ya una cuestión posterior, de los años 60, 70, 80, con toda la depresión, todo el tema de drogas, todo ese tipo de historias. Entonces a mí me llamó poderosísimamente la atención, y después de estar por ahí en muchos sitios actuando, en salas pequeñas, con un formato parecido al que nosotros hemos querido recrear aquí, pues digo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no Cádiz puede tener un local así? Además con mucha aceptación, ¿no?
Se recibió con mucha... En ese momento sí, y ahora pues estamos en el año de la depresión también. Bueno, pero sí estamos todos. Yo siempre digo que tiene que existir dentro de un momento de reírnos, un momento de pasarlo bien, un momento de relajarnos, y eso es absolutamente necesario, tanto para la salud como para poder tener una existencia feliz. Totalmente de acuerdo. Paloma, muchísimas gracias, porque queríamos compartir un poquito. Gracias por regalarnos esta noche. Y bueno, pues porque para mí de verdad que era una ilusión que yo tenía hacer la presentación aquí, y de verdad que te doy las gracias. Muchísimas gracias a ti y muchísima suerte, no solo en la venta de discos, sino en la posible y larga... De momento el disco ya se va a estar. Cómprenlo, señores, es buenísimo. Bueno, ¿cómo es el regreso de Inés? Bueno, pues como pueden ver, no es un libro excesivamente grueso. Ante todo, a mí me gustaría dejar claro que el regreso de Inés es, bueno, como ese tímido golpe, ¿no?, que se da en la puerta pidiendo permiso para entrar, en este caso, en un mundo tan complicado como es el de las letras, ¿no? Está escrito con toda la humildad, con todo el respeto, con toda la ilusión del mundo. Yo siempre digo que si ustedes cuando lo lean disfrutan la mitad de lo que yo he disfrutado cuando lo he leído, yo me daría más que por satisfecho. El regreso de Inés es una novela ágil, rápida, es fácil de leer, que además fue una de las opiniones que más me gustaron cuando la leyeron de las primeras personas. Es una novela de hoy, dirigida probablemente a la sociedad de hoy también. Vivimos en un momento donde todo el mundo tiene prisa, donde si tardas un minuto en contestar al WhatsApp, estás tardando, donde hemos renunciado a escribir bien para escribir más rápido, y donde si tú pones un estado en Facebook de 4 líneas, nadie lo lee porque es muy largo. O sea, como una persona como yo, al que al fin y al cabo solo conoce mi familia, amigos y poco más, se iba a atrever a hacer una novela de 400 páginas. No lo contemplaba. Además, el regreso de Inés, yo siempre digo que es como una degustación, que si ustedes la prueban y la aprueban, pues me animarán para continuar esta aventura que comienza hoy y bueno, ir arriesgando cada vez un poco más. Y la trama de la novela, que no les voy a desvelar mucho, pues gira en torno al misterio de una mujer que se pasea por las inmediaciones de la Alameda. Cuando nuestro protagonista la ve, pues su vida da un cambio radical. Y hasta ahí puedo leer. Pero a través del regreso de Inés he querido también hablar un poco del destino, ese destino que a veces creemos que lo podemos cambiar y estamos totalmente convencidos además, hasta que a veces en el último momento y sorpresivamente pues la vida nos da un giro y ocurre pues eso que no queríamos que ocurriese, sino que tiene que ocurrir. Y eso mismo le pasa a los protagonistas del regreso de Inés. Son gente que como ustedes, como yo, pues se marcaron en un momento dado una determinada vida y que el destino pues le cambió en el último momento, cuando ellos no lo esperaban. ¿Cómo se enfrentan a ella? Bueno, pues es parte del argumento del regreso de Inés. Cuando ustedes abran este libro, se van a meter en un mundo que probablemente le suene, porque está salpicado de pequeñas píldoras del Cádiz más de andar por casa, del día a día, de personajes que uno reconoce cuando se espera y observa, ¿no?, desde una esquina ese carácter que hace único al gaditano. Y evidentemente el regreso de Inés es también misterio, ¿no? Es mi particular y pequeño homenaje a esas leyendas y esas historias que uno va escuchando desde niño, cosas que ocurren en Cádiz, historias que probablemente pues estén más cercanas a la simple leyenda que a la realidad, pero que a mí